Oh, aquello era fuerte, ¿eh? Con respeto. ¿Me habéis escuchado la palabra? Una vez que he hecho el respeto, ya se podemos hacer lo que sea. Sin respeto no hagamos nunca nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es valorar al otro, ¿vale? Y decirle cosas bonitas. Yo os regalo un taller de piropos. Yo lo que hago es uno sale al centro, tiene 20 alrededor y no quieren salir nunca. Pero luego cuando salen, oye, quieren volver. ¿Por qué le decimos piropos? Los piropos tienen 3 características. Primera, que le guste a la otra persona. La palabra le tiene que gustar a la otra persona. Segundo, el momento tiene que ser elegido por la otra persona. Chica, pero si te he dicho un piropo, sí, pero no estoy yo con ganas. Eso se lo dice a mi mujer el otro día a las 7 de la mañana y dice que no tengo ganas. Y tercero, que siempre sea verdad. Siempre sea verdad. Pero siempre hay una verdad. Me gusta tu pelo. Oye, llevas una chaqueta preciosa. Qué bien escribes. Siempre hay algo que le puedes decir. Y vosotros decirlo a los alumnos, decirlo a vuestros hijos, todos los días piropos. Y que se digan entre ellos. En institutos que he conseguido esto, aquello ha cambiado. ¿Qué tal? Oye, por cierto, ¿cómo te caen esos pantalones? Al jefe de estudios, a la directora. Oye, qué guapa estás. ¿Cómo? Es que ha sido la peluquería, estás maravillosa. Díselo. Ahora deciros piropos entre vosotros. Venga, deciros piropos. Deciros piropos. Vale. Un aplauso. Por favor, os recomiendo en esta jornada de innovación educativa que dejéis a la persona que estáis con ella en vuestro centro o en vuestro AMPA o vuestra asociación, que estáis con ellos todo el día y que busquéis a otra persona, la más rara que encontréis, y ligad un rato. ¿Sabéis por qué? Mirad, si a mí me dijeran cuál es la llave del cambio de la enseñanza a la educación, está en esta frase, que es la que nos va a llevar al liderazgo. Esta frase es: el otro, lejos de ser un riesgo para mí, es una oportunidad. Encontrad la oportunidad del que tenéis al lado. Miradlo un momento, miradlo con cariño. Dedicarle una mirada de cariño al otro. ¿Correcto? Vale. Pensad que lo más maravilloso, como nos decía al principito, está lejos de los ojos. Está en el interior de las personas. Descubridlo. Las personas que descubren a los demás generan confianza. Yo lo que hago es este taller, que la gente se pone en 2 filas y se tiran, bueno, que van a se tirar, hacen así y hacen... Claro, el que realmente confía se tira, ¡boom! Me gustaría saber si vuestros alumnos tienen confianza en vosotros. Tírese, señorita, tírese. Bien, la confianza es la base de la transformación en educación, que desde el cerebro emocional genera y cambia el cerebro racional, ¿correcto? Entonces tenemos que creer en él. Todo lo que dice tu alumno tiene sentido. Todo lo que cree tu alumno tiene sentido. Todo lo que hace Kevin, todo lo que hace Jonathan, todo lo que hace, yo qué sé, cualquiera de ellas, la Silvia, tiene sentido, ¿a que sí? Si no lo descubrimos, marchaos de la educación. Yo he hecho selección de personal y en selección de personal lo que hoy se valora no son las matrículas de honor, sino las matrículas de persona. Las personas que son personas y que saben entender que todos somos iguales y que podemos entre todos cambiar el mundo, esas son las que me interesan. Esas son las que necesita la educación de hoy. Una conclusión primero, rechazar el cariño cuando no lo deseemos. Hay muchas chicas que están engañadas con su novio. Ese novio que se ha tirado a todas las chicas de su curso, pero conmigo es especial. ¿Me entendéis? ¿Cómo nos engañan? Estamos trabajando en el maltrato de género en el Gobierno de Aragón
Y por favor, a esa relación que te anula, decid no, ¿vale? 1, 2 y 3. No. A esa relación que te anula, diz siempre no. Pero otras cosas positivas sí que nos vamos a llevar. Primero daros cariño vosotros, así que abrazaros, daros besicos. Pero cuando tengáis cariño, dar un abracico al de al lado por lo menos, así al refrote, ahí. No tanto. No, he dicho abrazo solo, ¿eh? Hombre, es que una cosa es un abrazo. Bien, damos un aplauso, por favor, vamos a ir acabando. Esto lo tenemos en el método de pensamiento emocional, que es primero conocernos, segundo valorarnos, tercero respirar y controlar nuestras expectativas, bajarlas, el cuarto es ser creativos y tener un proyecto importante, el quinto es conocer al otro con la libreta, el sexto es emprender a decir piropos, el séptimo para conseguir el liderazgo, saber que yo soy una moneda. La cara es lo más importante, pero tú eres la cruz. Solo si yo hago grande la cruz, solo si yo vengo a Murcia, a Cedejín, y os hago intentar que os salgáis contentos de esta, entonces yo seré feliz. La felicidad mía está en vosotros. Y me la habéis hecho, evidentemente, en esta mañana. Vamos a ver. Esto lo tenemos en 2 libros, uno primero que está editado en Zaragoza y es para la población en general, para padres y madres, para la población que no sea profesor. Se llama Pensamiento Emocional y, lógicamente, el autor soy yo, Carlos Ue, con H, y ahora hemos traído unos libros, están ahí en la librería Librillos. Y el otro, para profesores, está publicado en la mejor editorial del país, ya es un poquito antiguo, del año 2008, se llama Bienestar Docente. Hay que disfrutar. Yo he venido aquí a pasármelo bien. ¿Os queréis que yo me pego 500 kilómetros para llorar? Yo sabía que había gente aquí maravillosa, porque a mí me lo habían dicho, pero no pensaba que era tan maravillosa como lo que he visto. Eso también es verdad. Y claro, voy a estar también el lunes en Caravaca, y el martes volveré a casa y me dirá mi mujer, ¿qué gordo vienes? ¿Qué has comido? Digo, no, esto es de satisfacción. El segundo libro, como digo, es este. El congreso, bueno, una palabra que es particonferencia, poned en internet particonferencia, lo veréis. Particonferencia es lo que hemos hecho, es que la razón la tenéis vosotros y no el conferenciante. Y finalmente el congreso, el tercero, será en mayo de 2015, es 2017, ¿correcto? Bien, ha sido un placer, he disfrutado con todas vosotras, he disfrutado con todos vosotros. Gracias, pero ahora vamos a coger, permíteme, una canción. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y caminar, siempre girando en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. De pie todos, saber que se puede, querer que se pueda, mirarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, que entrar al... ¡Manos arriba! Con el corazón. Muchas gracias, Cedejín, muchas gracias. Muchas gracias. Que lo paséis bien, que disfrutéis. Hasta siempre. No lo encuentran nunca. Y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en
Y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua. Sin duda. Pero los ojos son ciegos, hay que buscar con el corazón. Y el Principito van por el desierto en busca de un pozo. A pesar del cansancio, de la sed y de incluso la enfermedad, al Principito le parece que ese desierto es muy bello, es un desierto precioso. ¿Y sabéis por qué le parece un desierto tan bello? Pues únicamente porque seguro que en ese desierto había un pozo. En esta inmensidad del desierto, de la tarea de educar, también hay pozos, los propios corazones de nuestros hijos y de nuestros alumnos, esperando a que saquemos de ellos todo su potencial. La educación no debe consistir en meter conocimientos, sino en sacar de nuestros hijos y de nuestros alumnos lo mejor de ellos. Desde luego, si alguien ha aportado esta visión a la educación, es nuestro próximo ponente. Su película Entre Maestros es un ejemplo de esta visión, que nos permite descubrir la belleza de la tarea de educar, sacando lo mejor de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Os dejo con Carlos González. Gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos. En teoría tienen que poner un power. Gracias a todos por vuestra presencia y vuestra atención. Dos palabras mágicas, porque fijaos, la educación que se recibe en todo el planeta, porque me gusta ver la educación globalmente, no por este sistema, por otro, lo que tienen en común, funciona de forma y manera que vamos perdiendo, a medida que crecemos vamos perdiendo la presencia, ¿no? Y por eso necesitamos cada vez más atención. ¿Lo veis? Muchos de los conflictos, o casi todos los conflictos, es porque el ser humano va buscando esa atención porque ha perdido su presencia. Esa presencia está muy ligada con la autoestima. Que el anterior ponente, mi tocayo, hablaba de la autoestima. ¿Ahora? Entonces, esa falta de autoestima hace que tú vayas perdiendo presencia. Y así vamos todos mendigando atención. Y el profe clásico lo que quiere es atención. Entonces yo os propongo en esta mirada que os voy a presentar, Educar Empoderando, que es ir recuperando esa presencia para necesitar cada vez menos atención, menos ese estado de necesidad, ¿no?, de buscar la atención de los demás. Bueno, luego quería dar las gracias a la organización por este milagro. ¿Por qué es un milagro? A ver, ¿por qué es exactamente un milagro? Porque todo sueño que se cumple es un milagro, todo sueño atrevido es un milagro. Entonces ellos la organización han dado una gran lección hoy, que nos podemos llevar a todos a casa. Los sueños, por atrevidos que sean, se pueden cumplir. Hemos sido educados en el sentido del deber, todos los que estamos aquí sentados, ¿no? Y ahora se trata de pasar al sentido del celebrar. Porque claro, dice, ¿y por qué tenemos tantos deberes? Porque todos pensamos desde el sentido del deber. Es que hay que cumplir con el deber. ¿Y por qué? ¿Ese deber de dónde nace? De una educación que nos ha educado de esa forma, en vez de en el sentido del celebrar. Imaginaos la revolución que significa para el mundo ser educados en el sentido de celebrar. Ello implica no trabajar en cosas en las que no sientes, en las que no puedas celebrarlas. Y dices, es que eso es muy complicado, sí, pero ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza ese trabajo? En vuestras aulas y en vuestros hogares. Los educadores sois los que tenéis más poder en el mundo, porque sois la base del mundo. Un educador de corazón no solamente ha de amar al ser humano, ha de amar al futuro. Tenéis que conocer cosas increíbles que se están logrando, que ya existen y que formarán parte de ese futuro. Si no estáis encantados del futuro, ¿a dónde conducís a vuestros alumnos y a vuestros hijos? Bien, vamos a empezar. Esta es ahí estaba, una escena de Entre Maestros, en ese sentido de celebrar, de llevar a clase la celebración. Yo, en 24 años enseñando, noté dos grandes ausencias, descubrí dos grandes ausencias inquietantes. Como físico de formación,
descubrí el nuevo paradigma en su expresión dentro de la física. Ese nuevo paradigma, para resumir, es el que ha motivado toda la tecnología digital. Fijaos, la tecnología digital significa comunicarnos todos instantáneamente desde cualquier lugar del mundo. Fijaos el avance que significa y cómo revoluciona técnicamente las clases. Bien, pues esa forma de pensar es de un paradigma diferente, global. En mi primera clase de física, estábamos todos los alumnos ahí expectantes porque sabemos que la cuántica, he dicho de física, de cuántica, es diferente. Y entonces el profesor nos hizo una pregunta, es decir, ¿sabéis por qué a esta rama de la física se le llama cuántica? Dejó un estudiado silencio. Y luego lo hacía todos los años, claro. Y luego nos dijo, se llama cuántica porque solo la entienden unos cuantos. Claro, entonces, fijaos, vamos a pensar en las palabras que emplean esos físicos de la nueva física, no solo de la cuántica, los físicos teóricos, esos que vemos en los documentales. ¿Habéis visto que lo mejor de los temarios está en los documentales de la 2? Es curioso, ¿no? Es cuando disfrutas. Bien, pues fijaos en estas palabras. Agujeros negros, agujeros de gusano, universos paralelos, dimensiones, tiempo no lineal. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Bien, pues no hay nada más presente que esto en la tecnología que os he dicho antes. Entonces, hemos sido educados para pensar que ese paradigma, ese avance es solamente tecnológico, es solamente en la física. No, es una nueva forma de pensar para el ser humano, un nuevo paradigma global para todo el planeta. Y eso es lo que fui desgranando poco a poco en mis clases, con mis grandes maestros, mis alumnos, ¿no? Entonces, ¿por qué la física moderna ha llegado a esa profundidad? Porque es la única rama del saber occidental que busca la esencia en vez de la división del conocimiento. En nuestra medicina se busca la especialización y la división del conocimiento. En la física, la síntesis es el camino al revés. ¿Lo veis? Entonces, busca lo esencial. Entonces, cuando tú buscas lo esencial de las cosas, terminas encontrándote tú mismo. Porque ¿qué hay detrás de lo esencial? El observador. Uno de los principios de la cuántica dice, el observador modifica lo observado. La física antigua, la mecanicista, es la base de todo el otro conocimiento que dais en el colegio. Está fundamentado en el mecanicismo. Entonces, en el mecanicismo resulta que un señor observa el universo, pero no interviene en la formación del universo. ¿Os recuerda eso, la forma de dar las clases? Es un programa, un sistema operativo que hay dentro de nuestras mentes. Pero mientras pensemos que hay culpables, mientras veamos el mundo como una película del oeste, nunca descubriremos este sistema operativo. Yo pude descubrirlo gracias a mi experiencia con mis alumnos y gracias a darme cuenta de estas dos grandes ausencias. Una es que ese paradigma que ha revolucionado el mundo y la técnica está ausente de todas las materias, menos de una pequeña parte de la física, que normalmente no da tiempo ni a darla en el temario, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cómo un adelanto así no está en biología? ¿Cómo no está en las diversas ramas? Porque esta forma de pensar también repercute en la literatura. Es una nueva forma de pensar, es una nueva forma de ver el ser humano. Mira, como educadores lo que hacéis es consecuencia del concepto que tengáis del ser humano. Entonces este nuevo paradigma profundiza en ese concepto, entra en el pozo del que nos hablaba del Principito y mira dentro de las personas. Fijaos, esta forma de pensar va a lo esencial. Y entonces esto conecta con la segunda ausencia que descubrí. La segunda ausencia es que no hay mundo interior. ¿Lo veis? En las clases, por lo menos en las oficiales, no hay mundo interior. Menos mal, porque si tuviesen que legislar sobre qué hacer con el mundo interior estaríamos perdidos. Significa que tenemos un terreno inmenso. Una de las cosas que más me abrió es darme cuenta de algo evidente. Desde esta mirada, al ir a lo esencial, descubres cosas evidentes. Y dices, ¿cómo no las he visto antes? Porque está programado. Una cosa que me di cuenta, porque fijaos, todo este congreso tiene un hilo conductor, trascender el victimismo. Os lo están demostrando 1.300 personas. Educar para celebrar, ¿no? Entonces, claro,
fijaos que ese mundo interior, el conectar con ese mundo interior significa el empoderamiento de la persona. Porque mientras tú no sepas quién eres, nos manejaremos los unos a los otros. No existen los poderosos, existen los forzudos. Porque una persona poderosa nunca manipula a otra. Y hemos confundido los conceptos. Y queremos que nuestros hijos triunfen en el sistema y sean forzudos. Pero eso les aleja de ser poderosos. Una de las cosas que hablaremos. Luego, dos grandes ausencias. El nuevo paradigma en todas las materias y la ausencia de la educación del mundo interior. Sabéis que educar se habla de dos sétimos, se discute cuál es, si educare o esducere. Educare significa meter dentro y esducere sacar de dentro, como el pozo, ¿lo veis? Entonces, la primera alfabetización en la que todos hemos sido educados corresponde al primer étimo, meter dentro. Por eso la primera alfabetización del mundo es la instrucción, en la que hemos sido todos instruidos. En la instrucción no cabe el mundo interior. Instrucción, palabra militar. Porque imaginaos si el soldado conecta con su mundo interior, igual no obedece al general cuando le dice que hay que matar a alguien. O sea, la segunda alfabetización va a ser la de llevar el autoconocimiento a clase. La inteligencia emocional sería solamente una puerta. Lo importante es conectar nuestra conciencia, nuestro ego, a mí me gusta decir el ego, que siempre está tan vituperado, nuestra conciencia. El ser humano tiene una conciencia como ser humano y otra trascendente. Pues nuestra conciencia como ser humano está desconectada de nuestra conciencia como seres trascendentes. Y se ponen intermediarios, religiones, etcétera, para que tú no conectes. ¿Lo veis? Los idealismos políticos también. Hay que trascender eso, no hay que ir contra nada, hay que trascender las cosas. Porque trascender significa que la anterior etapa la has comprendido. Mientras que si haces una revolución, tú no has entendido la anterior etapa y estás condenado a repetirla. Por lo tanto, la segunda alfabetización sería ese conectar con el mundo interior. Y eso es lo que empoderaría al ser humano. ¿Qué significa empoderar al ser humano? Conectar su parte humana con su parte trascendente para ser auténticos. Educar para ser auténtico. ¿Cómo vas a ser auténtico si no estás conectado con tu parte esencial, con tu parte trascendente, con tu parte que va más allá de tu cultura y de tu familia? Somos educados como súbditos de la cultura y de la familia. Por lo tanto, esto es como una sublevación de nuestra parte trascendente para conectar con el ego. Bueno, vamos a ver si me aclaro con la siguiente diapositiva. Vamos allá. Ahora. Bien, entonces se trata de hacer un camino hacia lo esencial. Perfecto. Pues lo primero que habrá que hacer es definir esencialmente la educación. Entonces yo llegué a esta conclusión. Educar es enseñar a celebrar el encuentro contigo mismo, con los demás y con la vida. Fijaos, esta definición es lo suficientemente profunda para ser esencial y lo suficientemente indefinida para que todas las corrientes puedan confluir hacia ella. Por eso la propongo como una definición, como un primer paso a esa segunda alfabetización del mundo, ¿no? 3 celebraciones. Pero tú no puedes celebrar las 2 últimas si no celebras el encuentro contigo mismo. Celebrar el encuentro con los demás, ¿de qué te sirve una fiesta para ti solo? Celebrar con la vida implicaría más cosas, la naturaleza, el mundo, muchísimas, todo lo que como ser humano podemos vivir, desde la luz de nuestro sol interior. No se trata de educar para ser, es aún el paso siguiente de educar para ser, es educar para celebrar. Porque si yo educo para ser, pero no sé celebrar, educar para ser sería para conectar con mi mundo interior. Paso siguiente, para celebrar. ¿Para qué quiero conectar? Para celebrar. Un mundo feliz es posible, el mundo de Imagine es posible, pero cambiando el paradigma, cambiando nuestro sistema operativo, en vez de pensar que hay buenos y malos, que eso es el juicio para que no veamos nunca la solución. Bueno, pues os invito a evitar esto. Bien, vamos a hablar de un centro en nuestro interior y vamos a poner el nombre de corazón, porque ya vemos que en el cuerpo físico hay un centro que es el corazón. Vamos a poner ese centro, esa última realidad de lo que somos, esa última esencia, le vamos a llamar corazón. Y entonces en esta educación de la esencial
de lo esencial, buscamos 3 dones que hay en el corazón y que os invito a sentir, a llevar a vuestras clases y a vuestras casas, que son la sensibilidad en equilibrio. ¿Qué significa la sensibilidad en equilibrio? Que no basta ser sensible con los demás, tienes que empezar por ser sensible contigo mismo. Tiene que haber un equilibrio entre la sensibilidad hacia los demás y la sensibilidad hacia ti mismo. ¿Lo ves? Por lo tanto, ese primer don del corazón, de ese mundo interior que tiene que llegar a nuestra conciencia de cada día, sería la sensibilidad en equilibrio. El segundo don es el poder. No fuerza, poder. Cuando yo aplico la fuerza, es como cuando yo aprieto contra una pared. Y el principio de acción y reacción, ¿qué te dice? La misma fuerza que haces te devuelve la pared. ¿Quién gana? El más fuerte. Es que no se puede nada contra los poderosos. Es que no son poderosos, son forzudos. Y tú quieres hacer fuerza contra la pared y te rompes el dedo. Y cambiar la forma de pensar. Cuando tú caminas desde la sabiduría, bueno, ya he dicho el tercer don. O sea, el segundo es el poder en el sentido de poder ser tú mismo y poder cumplir tus sueños, no de robarle algo a alguien. Existen 2 tipos de sueños. Los sueños de tipo 1, que son estados de necesidad. Preguntarles a vuestros hijos y alumnos y os contestarán sueños de tipo 1. Tener dinero, ¿no? La moto, lo que sea, lo que corresponda. Preguntarle al padre, pagar la hipoteca, empleo para poder atender a mis hijos. Esos sueños son sueños de estado de necesidad. Bien, estarían ligados con el sentido del deber. No vamos contra el sentido del deber, hemos dicho. Queremos trascender, entenderlo e ir más allá. No podemos vivir solo del sentido del deber. ¿Qué felicidad es esa? Entonces, tenemos que el sentido del celebrar implica que disfrutemos de la vida, lo cual quiere decir que busquemos nuestros sueños de tipo 2, que son los que nos convierten en reyes magos, porque te hace feliz el entregarlo. Y no te supone esfuerzo porque esos sueños están ligados con nuestros dones. ¿Lo veis? Esto, cuando yo hablaba con los padres, pues venían preocupados por el futuro de sus hijos, porque no los contemplaban como creadores de ese futuro, sino como habitantes. Dice, ya que vais a habitar, pues que os toque la mejor habitación. ¿Lo veis? Si yo hablo solamente de los tipos de sueño 2 e ignoro los de tipo 1, no me van a hacer caso. Vamos a ver qué necesidades hay, sin exagerarlas, cuáles son auténticas necesidades, y vamos a ir explorando esos sueños de tipo 2, que son los que están en nuestro corazón. Bueno, el poder ser tú mismo, poder cumplir tus sueños, que es un regalo a los demás y a ti mismo, ¿veis? Y el tercer don, la sabiduría. Saborear sabiduría. Si yo no disfruto del poder, ¿de qué me sirve? No es lo mismo ser inteligente que ser sabio. La mayoría de las personas inteligentes no son felices, los genios. ¿Lo veis? No, sabiduría de disfrutar. Repasad esos 3 dones y veréis que con esos 3 dones podéis cambiar vuestra vida. Sensibilidad en equilibrio, para lo cual tienes que eliminar la culpa. ¡Ay, con lo que yo te he dado! Todos cuiden. Sensibilidad en equilibrio. ¿Es que te das a ti mismo? ¿Hay autoestima hacia ti mismo? Es que si no vas a demandar a los demás, vas a juzgarlos. Eso es lo que significa sensibilidad en equilibrio. Poder. Cuando tú accedes a ese poder, ya no hay nadie que te pueda manipular, ni tú tienes necesidad de manipular. Cambia la vida. Y sabiduría para celebrar la vida, para disfrutar, para saborearla. Bueno, vamos a pasar para la siguiente. Bien, ¿y qué obstáculo hay? ¿Cuál es el obstáculo que tenemos a conseguir todo esto? A conectar nuestro ego con ese corazón, con ese mundo interior, con ese centro, ¿no? Pues lo que yo descubrí es que en todas las educaciones del mundo, muy importante, no estoy hablando de un sistema educativo, estamos con los juicios, no. Es un sistema operativo, una forma de pensar en la que hemos sido educados en todo el mundo. ¿No veis muy sospechoso el que los seres humanos estén siempre peleando? Como hacemos juicios de, es que somos tontos, es que somos malos. Y sí es que llevamos un sistema operativo y no lo sabemos. Como físico es muy fácil de entender. El físico cree en las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Y las enseñáis. ¿Y por qué no tiene que haber unas leyes de la mente? Y ahora están cambiando. ¿O es que pensáis, valga la redundancia, sin que haya leyes?
Físicamente no vivís con leyes, pues lo mismo, pero mientras juzguemos buenos y malos, nunca descubriremos esas leyes. Pues ese sistema operativo, las tradiciones a veces lo han llamado dualidad, te divide, dos, dentro y afuera. A mí me gusta llamarlo el paradigma de la desconexión. Estamos desconectados de nuestro mundo interior. Y así empiezan los juegos y las proyecciones y las luchas hacia afuera. ¿Lo ves? Esa es la segunda alfabetización. Llegar a ese mundo interior. Desde esa riqueza, los estados de necesidad se irán cubriendo todos. Bien, pues, ¿cuál es el freno a lograr eso? La educación en autoridades. Como tú no puedes conectar con tu propia sabiduría, ¿qué haces? Recorres a autoridades. ¿Lo ves? Fijaos dónde yo estoy subido, dónde estáis vosotros sentados. Así hemos sido educados. Hay una distancia, hay un telescopio, ni os veo las caras más que a 3 o 4 filas, ¿no? Bien, entonces hemos sido educados en autoridades, bajo un sol central, que es lo que tu cultura y tu familia considera importante. Y te has sometido, te has convertido en súbdito. Y los profesores y los educadores transmitimos eso, esa cadena. ¿Cómo vas a ser tú mismo? ¿Cómo vas a ser auténtico si eres un sirviente de tu cultura y tu familia y de los valores? Cuando tú vas a tu corazón, trasciendes los valores, la ética y la moral. ¿Por qué necesitas ética y moral? Porque no te sientes, porque no tienes sensibilidad ni equilibrio, porque no tienes poder, porque no sabes saborear la vida. Una persona feliz nunca amarga a otra, no tiene necesidad. Entonces, eso son muletas, la ética, la moral, son muletas que son necesarias hasta que lleguemos a este punto. Yo he venido aquí un poco a definir un horizonte, ¿lo veis? Con lo del Principito me encuentro muy a gusto. Bien, entonces, fijaos, ¿verdad que somos contradictorios? Ahora entenderéis por qué. Ese sol central nos dice lo que es importante y nos lo vende como si fuese esencial para nuestra vida. Y solo es importante porque si cambiamos de cultura y de familia, el sol diría otra cosa. Entonces, ¿qué haces con las cosas que sientes y que no acepta tu sol, tu cultura y tu familia? Las tienes que esconder. Representaría en este modelo, yo siempre me gusta decir, hemos sido educados como astros y luz propia, como planetas que orbitan lo importante, ¿lo ves? Entonces, tú vas dando vueltas en torno a lo importante. Entonces, la luz provoca la sombra en la parte opuesta del planeta, ¿lo veis? ¿Lo imagináis? ¿Qué es la sombra? Lo que tu cultura, tu sociedad, tu familia, poned ahí lo que queráis, todo lo importante, dice que no debes pensar y que no debes sentir. ¿Entendéis ahora lo que significa el inconsciente con el que luchamos siempre? Es consecuencia de nuestra educación en autoridades. Un modelo simple y sencillo. ¿Cómo se resuelve? Ser auténtico, ¿qué es? Que no haya una barrera, una dualidad entre tu mundo consciente y tu mundo inconsciente. Pero esa barrera nace de la educación en autoridades. ¿Cuál es la solución? Muy simple. Que el planeta se encienda como astro con luz propia. Que sea una estrella. Entonces ya no hay sombras. Es que lejos estamos de esto. Qué lejos estaba la organización de lograr esto cuando tuvieron la idea. ¿Lo veis? Es muy importante ver la dirección, porque si no, había un dicho, dice, ten cuidado donde apoyas tu escalera para conseguir un objetivo. No sea que después del esfuerzo de colocarla y trepar, veas que te hayas equivocado de pared. Por lo tanto, el horizonte a donde quiero ir es fundamental. Definir el sueño de donde quiero ir. Y ya iremos resolviendo los problemas, haciendo pactos, ritmos, etc. Pero necesitamos la luz de un nuevo horizonte en la educación. Bueno, sigamos. Bueno, aquí tenéis un chiste, ¿no? Pero que más o menos recoge eso. No podemos ser auténticos sin conectar con nuestro mundo interior, con nuestra luz propia interior. Imaginaos lo que significaría tener una clase con astros con luz propia. Entre maestros, esta es la idea, como fuente de sabiduría. Todo el mundo llevamos sabiduría dentro, os lo puedo asegurar. Yo soy capaz de escribir cosas que no he leído en ningún lado, que no están escritas todavía. Y mi formación viene de ahí, de cosas que no están escritas. ¿De dónde salen? Porque hay una riqueza interior, una sabiduría interior. Y el futuro que tiene que venir ya está esperando, ya está llamando dentro de nosotros. Pero tenemos que ir hacia él.
Bueno, ya antes ha salido ya la figura de Ken Robinson, ¿no? Dice, las escuelas matan la creatividad. Yo soy más optimista. Simplemente la entierran. Nos han desconectado. Pero es que hay dos tipos de creatividad, amigos. La creatividad libre y la creatividad atada. Todo el mundo somos creativos. Lo que pasa es que es una creatividad atada por lo importante, como si llevásemos las manos atadas. Hasta coger un vaso es un problema, ¿no? Con las manos atadas. Mirad, esta se puede definir con una escena que viví. Estaba en un palacio de congresos en Tenerife y salí a tomar el aire. Y entonces vino el aire del Atlántico. Claro, todo el día metido en el palacio de congresos con aire enlatado, digo, ostras, qué libre me siento, qué refrescante este aire. Y entonces me vino aquella canción, libre como el viento, ¿no? Digo, ostras, es verdad que me siento mucho más libre como el viento, qué maravilla. Y entonces salió una vocecita de físico. Digo, es un momentito. A ver, pero el viento, ¿por qué se mueve? Porque hay una diferencia de presiones entre un punto y otro. Ya me estaba aguando la fiesta. Hay niveles en la comprensión. Ese aire era libertad respecto al pabellón de dentro, ¿no? Pero entonces vino a sacarme de esa limitación nueva que había encontrado una gaviota. Una inmersa gaviota que estaba volando en contra del viento, centímetro a centímetro. ¿Lo veis? Entonces, la creatividad no libre